Señores ministros, quiero empezar agradeciendo su comparecencia, pero lamentando el contenido de su discurso. Podíamos abordar esta cuestión desde muy diversas ópticas, pero desde el Partido Regionalista creemos que en todas las ocasiones llegaríamos a la misma conclusión. La inclusión del lobo en el ESPRE no se sostiene sobre ninguno de los argumentos aquí expuestos hasta ahora. Se trata de una decisión unilateral, sin consenso y carece de toda base científica, señora ministra, que es lo que usted ha tratado hoy de defender aquí en esta comisión. Díganos si existe algún informe técnico que avale la decisión adoptada el 4 de febrero. ¿Dónde está? ¿Quiénes lo firman? ¿Por qué no lo enseña? Usted se ha basado en lo que le dice la Asociación Ecologista Astel, que pidió incluir al lobo en el catálogo de especies amenazadas, o en su defecto, en el ESPRE. Aceptó la segunda petición, argumentando la importancia patrimonial, científica y de la especie, así como su relevancia para contribuir al equilibrio de los ecosistemas. ¿Alguien ha puesto en duda esto? Es evidente que no. Todas las especies presentes en nuestro medio natural tienen una incidencia imprescindible para el equilibrio de los ecosistemas. Bajo el criterio utilizado por el Comité, todas las especies presentes en estos ecosistemas deberían estar protegidas, incluidas muchas plantas medicinales. ¿De verdad hemos de basar una decisión tan trascendente en una valoración tan vaga y genérica como evidente? La opinión de los regionalistas de Cantabria es que no. Nos guste o no, vivimos en un medio humanizado, en el cual se ha de compatibilizar el equilibrio de los ecosistemas y de todas las especies presentes con ellos, con la actividad humana. Es por ello que no se entiende una decisión como incluir el lobo en el ESPRE, cuando su presencia no se ve amenazada y, por tanto, tampoco lo está su función ecológica. Decía en esta misma casa hace 2 días la señora ministra que el modelo de gestión de la especie no estaba funcionando y por ello se hacía necesario tomar esta decisión. La gran cuestión es en qué se basa usted para decir esto. En algo más de un siglo, la población de lobo fue restringiéndose a zonas aisladas de España. Si en la primera mitad del siglo XIX había presencia de lobos en prácticamente todas las provincias, en el último tercio del siglo XX sus poblaciones se redujeron únicamente al norte del río Duero, concretamente a las comunidades de Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria, con presencia aislada de mannadas y sin una continuidad geográfica amplia en otras regiones. La conclusión, a la vista de las evidencias, es que frente a la progresiva desaparición del lobo en gran parte del país, al norte del Duero hemos sabido gestionar su presencia hasta ahora, lo que se ha traducido en supervivencia, el aumento de ejemplares en los últimos años y la convivencia armónica entre su presencia y la actividad humana. Y eso, señores ministros, es irrefutable. En la comunidad a la que represento, Cantabria, en el año 2019 se alcanzó un pacto para la gestión del lobo, tras un proceso de diálogo con todos los sectores afectados, propiciado por el consejero regionalista de Ganadería, Jesús Oria. Dudo que lo hayan leído, así que les invito a que lo lean. Si quieren, les dejo una copia, aquí la tienen, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 3 de abril de 2019. Mírenlo y díganme un solo punto en el que se proponga alguna medida que ponga en peligro la supervivencia del lobo como especie en Cantabria. No lo encontrarán, pues solo se propone un control poblacional muy limitado, cuando sea necesario y realizado siempre por agentes del medio natural. Por lo tanto, no es un pacto para la caza del lobo, sino para su control poblacional dentro de unos límites establecidos. Por tanto, me parece inaceptable una de las afirmaciones que ha hecho la señora ministra diciendo que los planes no se hacen en favor de la ganadería. Una burla para el sector ganadero, sus palabras. Hablemos ahora en las formas del Ministerio a la hora de adoptar esta decisión. Llevan la propuesta a la Comisión Estatal de Patrimonio Natural de su ministerio. Se somete a votación de los representantes de las comunidades autónomas, resultando un empate que se rompe con el voto de calidad del secretario de Estado de Medio Ambiente, cuya presencia resultaba extraña en la comisión por infrecuente. Es ahí donde se dio una paradoja digna de estudio. Comunidades autónomas como Baleares o Canarias y la ciudad autónoma de Melilla votaron a favor de la propuesta. Es como si el representante de Cantabria, en una votación hipotética, votara a favor de impedir el control del picudo negro que estuviera atacando los cultivos plataneros en Canarias. Pero no se queda ahí la cosa. La Rioja, Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura, comunidades donde históricamente hubo presencia de lobo hasta su erradicación, también votaron a favor. Es cuanto menos curioso
que aquellos que tan bien supieron gestionar el lobo en el pasado, nótese la ironía, vengan a decirnos a los que hemos demostrado gestionarlo bien cómo debemos actuar. ¿Le han planteado ustedes a las comunidades que votaron que sí una recuperación del lobo en su medio natural? ¿Por qué no hacen una repoblación de lobos en todas estas zonas? ¿Sería esta una buena medida para la defensa de la especie? Le invito a que se lo plantee a los consejeros de estas comunidades y al sector ganadero. En contra votaron diversas regiones, gobernadas por formaciones políticas distintas, demostrando que este no es un problema ideológico, sino dogmático. Y con planteamientos dogmáticos, señorías, muy poco vamos a avanzar en materias como esta. La acción del Ministerio y sus supuestas presiones a los representantes autonómicos tuvieron éxito y, finalmente, se aprobó la inclusión del lobo en el listado de especies de especial protección. Visto esto, ¿ha proyectado alguien el efecto de esta decisión sobre el sector de la ganadería extensiva y sobre la propia especie en comunidades autónomas que cuentan con manadas de lobos? Nuestra impresión es que no. Frente al aumento de los ataques de lobos a rebaños de cabras, ovejas, ganado bovino, caballos, un signo evidente de la buena salud de la que goza la especie al norte del Duero y de su extensión, el Gobierno prohíbe su control. La consecuencia evidente: los lobos seguirán atacando y los ganaderos de extensivo pasarán a convertirse en criadores de alimento para el lobo, en vez de productores para el ser humano, que es lo que se han dedicado hasta ahora. A esto seguirá, con toda seguridad, una reacción que no compartimos, y recalco que desde el Partido Regionalista no compartimos, y que sí podría suponer la desaparición de la especie, la caza furtiva, los envenenamientos, etc., para frenar la proliferación del lobo de forma incontrolada, al contrario de lo que se ha hecho hasta ahora, un control limitado y meticulosamente estudiado. Si la situación era poco halagüeña para el sector ganadero, ahora se convierte en un imposible. ¿Qué soluciones ha dado el señor ministro de Agricultura? ¿Me puede decir, señor ministro, una sola organización agraria que esté de acuerdo con esto? Una. Ayudas a los afectados por ataques de lobos sacadas de los propios fondos de la PAC. Esto es, reorganizar unas ayudas de por sí insuficientes que ya estaban asignadas a nuestros ganaderos y agricultores. Proponen algo tan injusto como sustraer dinero de los fondos de la PAC asignados, pues poner un ejemplo, a los productores de cítricos de Valencia para dárselo a los ganaderos afectados por los ataques del lobo. ¿Alguien considera lógico este procedimiento que supondría un golpe para todo el sector agropecuario y, en definitiva, para nuestro mundo rural? El sector está cansado de parches como este y no quiere ayudas ni palabras huecas, ni reconocimientos como los que ustedes hacen continuamente, que no van acompañados de hechos como ocurre en este caso, sino vivir dignamente de su trabajo y que sus cabañas ganaderas se mantengan en el tiempo. Si hay en las comunidades afectadas alguna especie en peligro de extinción es el ganadero, el mayor garante del mantenimiento de la biodiversidad al que seguimos poniendo piedras en el camino. ¿Quién asumirá la responsabilidad cuando los lobos bajen a los pueblos y pongan en peligro no solo a los ganados, sino a las propias personas, como ya se ve en algunas zonas de mi comunidad? Señor ministro de Agricultura, su misión es luchar y defender al sector, no ser un mero acompañante ante decisiones como esta tan inusual e ilógica. ¿Usted a quién defiende? Desde el PRC esperamos que se revierta esta decisión tan perjudicial, tanto para el sector ganadero como para el propio mantenimiento del lobo. En este sentido, le recuerdo que todas las formaciones con representación del Parlamento de Cantabria, incluida su partido y con el que gobernamos, han dado el apoyo a nuestro consejero Guillermo Blanco para adoptar todas las medidas en su mano para frenar la inclusión del lobo en el ESPRE. Esperemos que recapaciten, pues creemos que ha quedado claro que han elegido un camino y unos compañeros de viaje instalados en el extremismo y la visión más sectaria y distorsionada de la realidad. Decisiones como esta no hacen sino confirmar que les importa muy poco tanto el medio rural como el sector primario y la verdadera protección del lobo. Muchas gracias.